Hoy en nuestro recopilatorio de noticias os ponemos al día con las actualizaciones que Apple ha lanzado esta semana, en este caso WatchOS 9.5.1. Además, os avisamos del cierre de un servicio de Apple que podría afectaros. Os contaremos el próximo movimiento de Apple que hace sospechar que veremos nuevos Mac en la WWDC del próximo lunes. También os mostraremos las especificaciones de las gafas de realidad mixta de Apple, las cuales ya conocemos por una filtración y pintan espectaculares. Y por último, seguiremos ampliando la información que os venimos dando en las últimas semanas sobre los iPhone 16 Pro y también os hablaremos de la llegada de Apple Music Classical a Android. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias aquí en La Manzana Mordida. Esta semana en un día diferente, solemos subirlo los jueves, pero bueno, ya visteis que ayer subimos vídeo de las nuevas betas de iOS 16.6 y del resto de sistemas operativos. Así que bueno, si no lo habéis visto, os aconsejo que lo veáis porque bueno, saqué unas conclusiones cuanto menos interesantes, si os interesa saber si rinde mejor o peor. Ahora bien, en este vídeo pues voy a resumir, como siempre, las principales noticias ya a pocos días de la conferencia de desarrolladores que sin duda promete grandes sorpresas. Antes de empezar, ya sabéis, me gusta ser agradecido con la gente que se suscribe a La Manzana Mordida Plus en lamanzanamordida.com. Esta semana han sido Jaime Cortés, Nahuel Ariel, Martín Moreda, Amadeo Villaverde, Jan Carrillo y Rodrigo Silva. De verdad, muchísimas gracias por suscribiros y por apoyar nuestro proyecto. Si os suscribís en lamanzanamordida.com vais a poder disfrutar de contenido extra, el que ya publicamos en este canal de YouTube, un podcast cada semana, cursos que publicamos de diferentes aplicaciones o servicios de Apple, también el acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores para interactuar con ellos o con nosotros y un sorteo grande siempre cada mes, un producto de Apple que puede ser vuestro. Este mes estamos regalando unos AirPods de tercera generación, en unos días comunicaremos el ganador, así que si os suscribís podréis participar. Dicho esto, comenzamos con la primera noticia de este recopilatorio. Y es que Apple lanzó esta semana WatchOS 9.5.1, una actualización menor que soluciona algunos errores para el Apple Watch. En las notas de la actualización no especifican gran cosa, por lo que debemos suponer que lo que han arreglado pues son errores menores. Si recordáis, la semana pasada os conté en este recopilatorio de noticias que había algunos usuarios que se quejaban de que la pantalla de su reloj tenía un tinte verdoso después de actualizar a WatchOS 9.5. Así que, por supuesto, espero que al menos esta actualización lo haya podido solucionar, junto con algunos otros errores que también se han reportado en foros de Apple. Así que, si era vuestro caso, actualizar y cruzar los dedos. Vamos con otra noticia, y es que Apple va a cerrar el servicio gratuito de Mis Fotos en streaming que se lanzó con iCloud allá por el año 2011. O sea, qué tiempos aquellos. Mis Fotos en streaming subía las fotos que hacías en los últimos 30 días a iCloud, había un tope de 1000 por mes, permitiendo que pudieras acceder a ellas desde el iPhone, desde el iPad, desde el iPod Touch incluso, desde el Mac y desde el PC. Esta función es una alternativa gratuita a la nube de iCloud, pero claro, inferior en cuanto a funcionalidades, dado que, por ejemplo, no sincroniza las fotos en su resolución original y también requiere guardarlas manualmente en la biblioteca. A ver, en realidad mucha gente no estará usando esta función, dado que el almacenamiento de iCloud hoy en día suele ser más que suficiente para muchos y además luego el precio de los planes de almacenamiento superiores no son para nada caros. Pero si fuese tu caso, debes saber que las subidas a Mis Fotos en streaming se van a detener el 26 de junio y las fotos que tengas almacenadas ahí deberás descargarlas antes de que se eliminen definitivamente. Vamos a hablar ahora de la WWDC 2023, la cual está a la vuelta de la esquina, y es que además de las nuevas versiones de software como iOS 17 o, por ejemplo, también las famosas gafas de realidad mixta, Apple también podría presentar nuevos Mac. Así que, oye, si tenías pensado comprar uno este fin de semana, que ya sería casualidad, espérate al lunes por si acaso. Hace unos días, Mark Gurman en su cuenta de Twitter afirmó que el 5 de junio, este lunes, Apple va a comenzar a aceptar 3 nuevos modelos de Mac en su programa Trade-in, ¿vale? O lo que es lo mismo, es el servicio de intercambio para rebajar el precio de un producto nuevo que quieras comprar, ¿vale? Los nuevos modelos que van a empezar a aceptar serían el Mac Studio, el MacBook Air de 13 pulgadas con M2 y también el MacBook Pro de 13 pulgadas con M2. ¿No os parece sospechoso que elijan el 5 de junio, el mismo día del evento? A ver, no quiero decir con esto que Apple vaya, por supuesto, a renovar todos estos productos. Hay casos en los que Apple acepte intercambios de un producto aunque no haya un sucesor directo disponible, como por ejemplo está pasando con el iPad mini de sexta generación. A ver, si yo tuviera que pronosticar, ¿vale? El Mac más probable que podríamos ver el lunes sería el MacBook Air de 15 pulgadas que ya se viene rumoreando desde hace meses. Mi duda es si vendrá con chip M2 o chip M3. También podría ser probable que veamos un Mac Pro, que
todavía no hemos visto el Mac Pro con los chips propios de Apple. O también una renovación del Mac Studio. Ya veremos con qué chips, ¿no? Pero incluso Mark Gurman ha pronosticado que en este evento veremos ordenadores que tendrían los chips M2 Max o M2 Ultra. Así que, bueno, no queda nada ya para salir de dudas. Espérate por si acaso. Y bueno, antes de continuar con las noticias, que todavía tengo mucho más que contaros, rápidamente, si te está gustando el vídeo, dale a like. Y si te gusta, por supuesto, estar al tanto de todas las noticias de Apple y no estás suscrito al canal, suscríbete, que no cuesta nada. Y si quieres ponernos un comentario, pues oye, también es gratis. Venga, continuamos. En fin, vamos a hablar ahora de las gafas de realidad mixta, que también veremos este lunes y cuyas especificaciones ya conocemos si la filtración que os voy a comentar a continuación fuese cierta. Y es que nuestro querido Ross Jan ha publicado en su cuenta de Twitter que las gafas tendrían, ojo, dos pantallas micro OLED de 1,41 pulgadas, con una densidad de píxeles de 4000 píxeles por pulgada y un brillo superior a 5000 nits. Vamos, las gafas serían las más avanzadas del mercado en términos de lo que pueden ofrecer unas gafas de este tipo para consumidores, pero claro, ya os lo hemos dicho también, tendrán un precio muy elevado que rondará los $3000. Según Gurman, además estas gafas van a poder ejecutar cualquier app de iPad de forma predeterminada y también podrán usarse para disfrutar de servicios como por ejemplo Apple TV Plus o Fitness Plus. Así que creo que ya durante todos estos meses os hemos puesto al día de todo lo relacionado con estas gafas. Podríamos decir que, como decían los Looney Tunes, eran, ¿no? Esto es todo, amigos. No, no era Looney Tunes, era Bugs Bunny. Decía, esto es todo, amigos, ¿no? Se acabaron los rumores sobre las famosas gafas. Todo lo que os digamos a partir de ahora ya será habiéndolas visto por fin y podremos ponerlas nombre. Que yo ya no sé si llamarlas Reality Pro, gafas mixtas, casco, en fin. Que le pongan nombre ya, lo estoy deseando. Bueno, a ver, llevamos un par de semanas hablando sobre los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, los cuales, ya os hemos dicho, tendrían un aumento de pantalla con respecto a los actuales y que además los convertirían en los iPhone más grandes de la historia, con pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas. Pues bien, este aumento de pantalla sabemos que va a permitir realizar mejoras internas, como por ejemplo una mayor batería, o también mejoras en las cámaras, que esto es precisamente de lo que os voy a hablar ahora. Y es que según la nueva información que hemos conocido esta semana, este aumento de tamaño va a permitir incorporar una cámara teleobjetivo con sistema periscopio en ambos modelos, que, bueno, ya os hemos contado en vídeos anteriores, este tipo de cámara permite un mayor zoom óptico sin perder calidad de imagen. El iPhone 15 Pro Max, el que veremos este año, no el que viene, va a ser el primero que contará con este tipo de tecnología, pero claro, solo el Pro Max. No va a ser hasta el iPhone 16 Pro cuando veamos este tipo de cámara periscopio en ambos modelos. También sabemos que el aumento de tamaño va a permitir incorporar una cámara trasera principal con un sensor un 12% más grande que el actual. Ya sabéis que al final un sensor más grande puede mejorar el rango dinámico y también el desenfoque de fondo, por ejemplo este bokeh que yo tengo aquí ahora mismo, cuando por ejemplo hagamos una foto o grabemos un vídeo con la cámara principal. También puede mejorar considerablemente, el tener un sensor más grande, las capacidades para fotografiar elementos con poca luminosidad, ya que, bueno, pues al final una superficie más grande puede capturar más luz con la misma velocidad de obturación y también de apertura. Así que, buenas noticias si se cumple todo esto. Aunque, también os aviso, como queda tanto, porque queda mucho tiempo todavía para que veamos todo esto, hay que coger todo este tipo de información con pinzas, porque puede cambiar por completo. Todavía no acabamos. A ver, os digo rápidamente, si eres amante de la música clásica y tienes un Android, que sepas que la app de Apple Music Classical ya está disponible en la Google Play. No voy a entrar en mucho detalle sobre esta app porque ya tenemos 2 vídeos dedicados en el canal en el que os comentamos las virtudes que tiene y por qué consideramos que los amantes de este género seguro que disfrutan de tener una app dedicada. Ahora queda ver cuál es el siguiente paso de Apple con esta app, dado que Apple Music Classical solo está disponible en iPhone, ahora en Android, y claro, seguro que muchos querrían usarla también en dispositivos como por ejemplo el iPad, el Mac o incluso en el coche con CarPlay. Y esto es todo, amigos. El lunes nos veremos de nuevo en el que será el primer día de una semana llena de contenidos en el canal. Comenzaremos, ojo, con nuestra cobertura en directo de la WWDC. Si queréis seguir la cobertura con nuestros comentarios, que sepáis que comentaremos, si el evento comienza a las 7 de la tarde hora peninsular española, comenzaremos seguramente sobre -20, es decir, unos 20 minutos antes, con, bueno, pues una previa y luego, por supuesto, todo el evento ya del tirón. Estaremos, si no hay ninguna desgracia, David, Fabián, un servidor y tendremos 2 invitados, Elena, Chica Geek, y Diego, del canal Me Llaman Geek.
así que no os lo podéis perder. Un evento que además Gurman ha dicho que será de los más largos de la historia, así que os aconsejo que no hagáis planes ese día. En fin, amigos, ahora sí, nos vemos la semana que viene porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!